La llegada del cabo Callum Briggs a la base de operaciones avanzada 2 en Khartoum fue menos una asignación y más una sutil perturbación en la caótica sinfonía de Mac-Visog. No llegó con fanfarria de metales ni con el habitual rastro burocrático de papeles, se materializó. Un solitario helicóptero lo depositó cerca del alambre perimetral una tarde húmeda, y él caminó hacia el hutch del equipo listo RT Florida, llevando solo una mochila mínima y su rifle. Briggs estaba oficialmente en préstamo temporal del Regimiento Special Air Service Australiano, SASR, un detalle que levantó más preguntas que respuestas. El capitán Hayes, comandante de RT Florida, entrecerró los ojos ante el escueto memorando de cuartel general. No ofrecía justificación operativa alguna, solo una críptica nota autorizando el intercambio de un experimentado especialista en reconocimiento de largo alcance por un periodo indeterminado. Un maldito traslado fantasma, murmuró el sargento primero Rodríguez, el artillero designado de M60 del equipo. ¿Qué es esto? ¿Un programa de intercambio de estudiantes extranjeros? Hayes, un hombre que sobrevivía confiando más en su instinto que en documentos oficiales, observó cuidadosamente al nuevo llegado. Briggs era alto y delgado, se movía con una economía de movimientos depredadora. Sus ojos, del color de un mar tormentoso de Tasmania, barrían el campamento sin fijarse en nada concreto, pero registrando todo. Nunca sonreía. Su equipo personal principal parecía ser un cuchillo de combate Fairbairn Sykes pulido y bien usado, siempre prominentemente enfundado en su pecho. La recepción inicial fue gélida. Los hombres de SOG, una pandilla de veteranos curtidos que habían perfeccionado un estilo ruidoso y agresivo de guerra en la jungla, veían la intensa quietud de Briggs como arrogancia. No participaban en las habituales charlas de debriefing post-misión, no compartía sus raciones y ofrecía solo respuestas monosilábicas y cortantes a las preguntas. «Oye, colega, ¿de verdad tienes voz debajo de ese sombrero?», bromeó el teniente Davis una noche. Briggs levantó la vista mientras limpiaba meticulosamente su rifle. Si hay que decirlo, lo diré. Esta falta de camaradería irritaba a los americanos. Ellos dependían del ruido y la agresión, de la fuerza abrumadora y una presencia fanfarrona. Briggs operaba según el principio opuesto: sigilo, silencio y ausencia absoluta. Se movía por el campamento como una sombra, a menudo desapareciendo de la vista, solo para reaparecer momentos después exactamente donde se le necesitaba. Pero la incomodidad lentamente dio paso a una curiosa reticencia. Notaron cómo revisaba los alambres trampa del perímetro, no con la vista, sino sintiendo el suelo. Observaron cómo podía permanecer inmóvil durante horas, pareciendo fundirse con el follaje de la jungla, respirando tan superficialmente que parecía muerto. Briggs no era solo un soldado, era una reliquia, un hombre que había perfeccionado el arte de cazar y sobrevivir en oscuridad primordial. La aprensión inicial del capitán Hayes se convirtió en una aguda, casi desesperada, comprensión. Callum Briggs era un arma que ni siquiera sabían que necesitaban. No era un operador de fuerzas especiales, no era el sentido americano. Era un rastreador, un fantasma, un depredador profesional que llevaba la fría e implacable filosofía del outback australiano al lush infierno del sudeste asiático. Olviden los papeles. Hayes le dijo a Rodríguez esa noche: «Ese australiano no está aquí en asignación temporal. Está aquí porque hemos estado jugando demasiado ruidoso, y él es el silencio que necesitamos para sobrevivir». Briggs, mientras tanto, se dormía bajo la luz de las estrellas, su mente ya mapeando las rutas de infiltración enemigas alrededor de la base. Había llegado sin ceremonia y pretendía operar sin permiso. La primera misión con el cabo Briggs, denominada Operación Nightingale, estaba pensada como una inserción de reconocimiento directa a lo largo de la frontera con el Océano Lee, la infame Tri-Border. El objetivo de RT Florida era confirmar un informe de inteligencia sobre un depósito logístico pesado de la PABN. Eran un equipo de 6 hombres y Briggs, para gran irritación del sargento Rodríguez, fue designado punto. La inserción fue limpia, pero el silencio se sentía mal, demasiado absoluto. Tras 3 horas de movimiento, el equipo había cubierto quizá 1 kilómetro. Briggs avanzaba a un ritmo de caracol que enfurecía a los veteranos de SOG orientados al ritmo. «Tenemos que movernos, colega», siseó Rodríguez por radio en el ajuste más bajo. La voz de Briggs, cuando llegó, fue un susurro seco. «Ya estamos donde ellos quieren que estemos». Momentos después, la jungla estalló. No fue una emboscada típica de fuego sostenido, fue una operación cuidadosamente planeada y ajustada. El aire crepitó con los agudos disparos de AK-47 mezclados con el enfermizo tud de morteros entrantes. Una ristra de granadas de fragmentación detonó, seguida del terrorífico clic-siseo de 3 minas Claymore ocultas armándose cerca.
Habían caminado directamente a una zona de matanza diseñada para aniquilar a la unidad entera al instante. El capitán Hayes gritó órdenes, intentando desesperadamente encontrar cobertura para sus hombres, pero la trampa era demasiado cerrada. El pánico empezaba a instalarse, agravado por el conocimiento de que las minas estaban a punto de explotar. Entonces, Briggs se movió. No disparó ni un solo tiro. Dejó caer su rifle e, ignorando los trazadores entrantes, corrió hacia el punto de máximo peligro donde estaban las Claymore. Usando la distracción momentánea de los obuses de mortero, se arrastró bajo el alambre mortal, sacando su cinturón de correas. Los hombres de Zog, inmovilizados y paralizados por el horror que se desarrollaba, solo pudieron mirar. Briggs usó el cinturón para asegurar los alambres trampa a la base de una raíz pequeña, desactivando efectivamente las placas de presión sin detonar los explosivos. Mientras la patrulla PABN más cercana avanzaba para explotar la confusión, esperando que los americanos estuvieran inmovilizados o mutilados, Briggs recogió un lanzagranadas M79 descartado y disparó una ronda, no al enemigo, sino lejos a su izquierda, creando una súbita y ruidosa diversión. «Seguid mis 6», ordenó Briggs, su primera orden genuina, su voz afilada como navaja y desprovista de emoción. Luego guió al equipo no de vuelta por donde vinieron, ni directamente adelante, sino hacia un denso pantano de manglares amegado que flanqueaba el sendero principal, un camino que ningún mapa, ni americano ni BC, marcaría como viable. Era un asfixiante infierno plagado de insectos que los obligó a avanzar a rastras por espeso lodo, pero era silencioso. El equipo americano lo siguió, escupiendo, cubierto de barro, pero vivo. El enemigo seguía buscando en la cresta que acababan de abandonar. Tras brutales 45 minutos, emergieron a un terreno sólido, completamente libre de la patrulla. Rodríguez, temblando y cubierto de sanguijuelas, miró a Briggs, que ya estaba revisando el mecanismo de su rifle. ¿Cómo sabías que ese pantano estaba ahí? No estaba en el mapa. Briggs simplemente limpió barro de su cuchillo. El agua corre en esa dirección. Donde hay agua, siempre hay un camino. El capitán Hayes no regañó a sus hombres por su pánico. Él mismo había estado a punto de perder el control. Miró al australiano, cubierto de lodo, pero irradiando un frío control. Comprendió que Briggs no solo los había salvado, había orquestado su escape usando una mezcla de calma imposible y conocimiento íntimo del terreno. «No es un soldado», susurró Hayes al teniente Davis, con voz tensa. «Ese australiano es un arma bípeda, diseñada solo para la existencia. No lucha. Sobrevive, y nosotros fuimos solo daño colateral en su plan de supervivencia». La experiencia cercana a la muerte en Operación Nightingale cambió fundamentalmente la dinámica dentro de RT Florida. El resentimiento inicial hacia Briggs se disolvió, reemplazado por un profundo y perturbador respeto. El capitán Hayes sabía que sus hombres eran los mejores que Estados Unidos tenía, pero acababan de presenciar un nivel de bushcraft que trascendía el mero entrenamiento de fuerzas especiales. Briggs nunca dio una clase formal. Su entrenamiento era sutil, constante y entregado mediante demostración silenciosa. Durante sus movimientos de patrulla, los hombres de Zog estaban acostumbrados a mirar sus brújulas y su hombre punto. Briggs les enseñó a leer la jungla como un libro. Les mostró que el rocío en las hojas al amanecer no era aleatorio. Una capa ligeramente menos intensa de condensación en el suelo del bosque significaba algo, un paso reciente, una pisada pesada o un sendero usado consistentemente por el enemigo antes del amanecer. Les enseñó a rastrear por el ángulo del sol, filtrándose a través del dosel, y el sutil cambio en la temperatura del aire, habilidades que parecían más cercanas a un rastreador nativo que a un soldado moderno. Su lección más profunda giraba en torno a la respiración. La doctrina americana enfatizaba el silencio, pero Briggs exigía la ausencia. «Respiras demasiado profundo», decía llanamente, no como instrucción, sino como hecho. «Tiras del aire, mueves la humedad, el sonido viaja, os estáis anunciando». Demostró la técnica, mostrándoles cómo respirar tan superficialmente, mayormente por la nariz, mientras estaban tumbados boca abajo, que podía permanecer perfectamente inmóvil en la espesa maleza, pareciendo fundirse con el musgo y el barro. Lo llamaba respirar como los muertos, habilidad esencial para sobrevivir horas en una posición comprometida. Rodríguez, el corpulento artillero de ametralladora, inicialmente luchó, encontrándolo antinatural y doloroso. Pero después de que Briggs corrigiera su postura un solo golpe seco en su diafragma, Rodríguez logró un estado sostenido,
casi imperceptible, de inmovilidad. El punto de inflexión llegó cuando tropezaron con huellas frescas. La inteligencia sugería un pequeño campamento BC transitorio cerca, posiblemente un caché de reabastecimiento. Hayes estaba preparando una maniobra de flanqueo, reuniendo la potencia de fuego pesada del equipo. Briggs lo detuvo con un solo gesto de mano. Señaló las tenues marcas de arrastre en una raíz. Están complacientes, el campamento está cerca. Demasiados guardias oirán moverse la patrulla. Luego ejecutó lo que el equipo más tarde llamó la infiltración desarmada, despojándose hasta quedar en pantalones, botas y chaleco, tomando solo su cuchillo de combate y un pequeño carrete de alambre de comunicaciones. Briggs se deslizó en la maleza, sin soporte radio, operando completamente solo. El equipo SOG vio pasar el reloj, sus nervios deshilachándose. Estaban listos para irrumpir y cubrirlo cuando 2 horas después, Briggs reapareció tan silenciosamente como se había ido, pisando la misma raíz que observaban. Caminó hacia Hayes, sus ojos con la misma calma gélida, y depositó 2 objetos en el suelo. Un mapa sorprendentemente detallado, dibujado a mano por BC de los senderos de suministro locales, y una pequeña campana de latón inofensiva, del tipo usado para alertar a los campamentos de movimiento en el alambre perimetral. «Usan la campana cerca del arroyo», explicó Briggs, voz baja. «La quité. Ahora creen que sus oídos les juegan trucos». Hayes miró del mapa a la campana silenciosa, luego de vuelta a Briggs. El australiano no había disparado un tiro, no había levantado alarma, y había penetrado exitosamente un campamento enemigo funcional. Había demostrado sin palabras que la mayor habilidad en la jungla no era la fuerza bruta, sino el dominio de la invisibilidad. El equipo, humillado y atónito, sabía que ya no trataba con un enlace temporal. Eran alumnos de un maestro. Al regreso de RT Florida a FOB-2, el debriefing de misión rutinario fue todo menos rutinario. El capitán Hayes pasó por alto los informes operativos estándar y fue directo a su configuración de rayo segura, solicitando un canal privado encriptado con el más alto escalón del mando, MAC-VSOG. No informó solo sobre la ubicación del depósito o la complacencia enemiga, se centró enteramente en el cabo Briggs. «Señor», habla Hayes, respecto al activo australiano, Briggs, mi recomendación formal es que iniciemos pasos para una retención permanente. Hubo una pausa cargada en la línea. «Permanente, capitán, está en préstamo temporal. Estamos hablando de protocolo de intercambio internacional. El protocolo está matando hombres, señor», replicó Hayes, voz firme. «Desde que llegó Briggs, la efectividad de misión de RT Florida ha saltado un 50% y nuestra exposición al riesgo ha caído en picado. No solo explora el perímetro, elimina la amenaza. Ha entrenado a mi equipo en técnicas que nos hacen virtualmente invisibles. Es, simplemente, la diferencia entre éxito de misión y una operación de recuperación de bolsas para cadáveres». Hayes detalló entonces el incidente de desactivación de las Claymore y la infiltración solo desarmada, enfatizando la tasa cero de bajas lograda únicamente por la precaución sobrenatural de Briggs. Su solicitud era audaz. Propuso una compleja maniobra burocrática para extender el estatus temporal indefinidamente, citando requisitos operativos críticos y únicos, esenciales para próximas misiones, profundamente clasificadas, a lo largo del sendero Ho Chi Minh. El audaz informe de Hayes eventualmente filtró de vuelta a través de los convolutos canales militares hasta las oficinas en las australianas. La respuesta, sin embargo, fue extrañamente ambigua. No hubo rechazo inmediato, ni demanda tajante de la devolución inmediata de Briggs, solo una serie de mensajes radio no comprometidos. Reconocido, el estatus de Briggs permanece bajo revisión pendiente evaluación del impacto operativo, continúa en asignación actual. El silencio del lado australiano no era hostil, era una peculiar forma de aprobación tácita, sugería un entendimiento secreto. Tal vez el SASR sabía exactamente de qué era capaz Briggs y veía su asignación con SOG como una especie de despliegue real de alto riesgo, donde podía afinar su oficio, lejos del escrutinio administrativo. En el campamento, el tema de la estancia de Briggs era un secreto a voces. Hayes manejaba la logística, se aseguraba de que Briggs siempre tuviera el mejor equipo, las hojas más afiladas y los cuartos más silenciosos. Mientras tanto, el propio Briggs permanecía utterly desapegado de la política que lo rodeaba. Nunca preguntó por el estatus de sus papeles, nunca indagó sobre su fecha de retorno, y nunca pareció importarle la cambiante estructura de mando. Para él, la misión era continua. Se despertaba, entrenaba, preparaba a su equipo y esperaba la siguiente orden de movimiento. Aceptaba las asignaciones dadas por el capitán Hayes como si SOG fuera su unidad de origen. Sus lealtades no eran hacia una bandera o un memorando, sino hacia la misión,
y los hombres que dependían de su silenciosa experticia. Su indiferencia solo profundizaba el misterio y, paradójicamente, la confianza. Los hombres de Zog comprendieron que Callum Briggs no estaba motivado por ascensos o fechas de rotación, estaba motivado por el frío imperativo de la supervivencia. Y si sentía que era más efectivo, más vivo con RT Florida en las remotas junglas, entonces allí es donde permanecería. La asignación temporal había, a ojos de los operadores, ya devenido una fijación permanente y altamente valiosa. La verdadera prueba de fuego del valor de Callum Briggs llegó durante la fase de extracción de una misión profunda dentro de Laos. RT Florida había marcado exitosamente un importante caché de combustible PAVN, pero durante la apresurada retirada, el especialista M. McIntyre, el operador de radio del equipo, cayó duramente, torciéndose gravemente el tobillo. En la caótica y espesa jungla, el equipo se había visto forzado a dejarlo atrás brevemente, con intención de rodear de vuelta una vez que sacudieran la persecución inmediata. La situación inmediata era desesperada. McIntyre estaba solo, herido y varado en un sector conocido de rastreo del ejército norvietnamita PAVN. Agravando la tragedia, una masiva acumulación de armas antiaéreas, probablemente sitios SAM en el sector, significaba que ningún apoyo aéreo, ningún helicóptero de rescate, ningún gunship podía entrar safely en la zona. El capitán Hayes enfrentaba un dilema imposible: arriesgar al resto del equipo en una carga suicida de vuelta o aceptar la pérdida de un hombre. No podemos dejar a Mac, insistió Rodríguez, su rostro pálido por la adrenalina y el miedo. No podemos volver, replicó Hayes, señalando los símbolos de rastreadores enemigos en su superposición de mapa. Estarán inundando ese sector en una hora. Es una operación de barrido y limpieza para ellos ahora. Briggs, que había estado silencioso limpiando el barro de sus botas, finalmente habló. Su voz era plana, definitiva. Yo iré. Hayes lo miró sobresaltado. Briggs, eso es una penetración profunda. Estarás solo contra fuerte persecución. Si entras, puede que no salgas. Si envías al equipo, pierdes al equipo, afirmó Briggs, metiendo un kit médico y 2 cantimploras de agua en su chaleco. No tomó rifle de asalto, optando en su lugar por su subametralladora Kar-15, silenciada solo para emergencias, su cuchillo de combate afilado como navaja y un trozo de alambre de comunicaciones. Estaba volviendo a su forma más pura, el cazador silencioso. Desapareció en el crepúsculo. Las siguientes 36 horas fueron una agonía de espera para RT Florida. Podían oír el distante sonido amortiguado de pesadas patrullas enemigas barriendo el sector donde Mac fue visto por última vez, pero no había señal de Briggs. Monitoreaban sus radios, esperando lo peor, un breve y desesperado tiroteo, o quizá solo silencio. Mientras tanto, Briggs se tejía a través de la jungla como humo. Evitaba todo sendero bien pisado, moviéndose exclusivamente por la maleza más espesa e impenetrable, usando su técnica de respiración de muerto para esconderse durante las horas diurnas, cuando las patrullas PAVN eran más activas. No estaba rastreando McIntyre, estaba rastreando a los rastreadores, quedándose justo delante de la curva de persecución enemiga. Encontró a McIntyre acurrucado bajo un sistema de raíces, delirante por fiebre y deshidratación. El joven operador de radio se asombró al ver no una patrulla completa, sino una solitaria y silenciosa figura materializándose de las sombras. El viaje de regreso fue la verdadera prueba. Briggs no tenía fuerza para cargar a Mac y evitar todo contacto, así que tuvo que neutralizar amenazas. Usando su alambre de comunicaciones como garrote y su cuchillo como herramienta de cirujano, ejecutó una serie de eliminaciones quirúrgicas, silenciosas y en cuarto cerrado, sobre 2 equipos de patrulla de 2 hombres separados que se acercaron demasiado. No disparó ni un solo tiro, eliminó las amenazas, limpió las hojas y continuó moviéndose. Tras 36 horas y 15 minutos, un demacrado y exhausto Callum Briggs caminó al punto de extracción designado. Estaba cubierto de barro, sus ojos inyectados en sangre, pero perfectamente compuesto. Colgado a su espalda, asegurado con correas de emergencia, estaba la temblorosa y agradecida figura de M. McIntyre. Hayes corrió adelante, su rostro grabado con alivio. Briggs, loco hijo de... ¿Cuántos contactos? Briggs simplemente ajustó su chaleco. 3 eliminados. Los otros buscan en el sector opuesto. Podemos levantar ahora. El equipo miró los 2 objetos que depositó en el suelo. Los nudillos de latón que había usado para silenciar a un guardia y el familiar e inmaculado cuchillo Fairburn Sykes.
Briggs había probado que en la prueba última de supervivencia y extracción, la invisibilidad era el arma más efectiva de todas. La exitosa y milagrosa extracción del especialista McIntyre marcó el punto de inflexión final e irreversible para RT Florida. Briggs ya no era meramente un activo temporal, era el talismán de la unidad, su garante tácito de supervivencia. Los hombres habían presenciado la forma más pura de capacidad de operaciones especiales, la habilidad de lograr un objetivo sin dejar rastro ni disparar un costoso tiro. El cambio a la unidad fue profundo y sistémico. El capitán Hayes comenzó a revisar sutil, pero fundamentalmente, la doctrina operativa de RT Florida, alejándose del estilo agresivo, de acción directa típico de los equipos americanos SOG hacia la austera filosofía de sigilo primero demostrada por Briggs. El cambio más notorio fue en su movimiento. La característica zancada pesada y rápida de los Rangers americanos desapareció. Fue reemplazada por el bajo impacto, deliberado shuffle de punta a punta que Briggs usaba, diseñado para dispersar el peso y minimizar la compresión del suelo. El chatter radio, antes un ruido constante de bajo nivel, se redujo al mínimo absoluto, un asentimiento a la creencia de Briggs de que los oídos del enemigo son más agudos que tu recubrimiento. Incluso su equipo personal cambió. El equipo ruidoso y torpe dio paso a cargas más ligeras y silenciosas. Más hombres comenzaron a llevar cuchillos secundarios, Fairburn Sykes o equivalentes locales, poniendo mayor énfasis en el trabajo cercano y silencioso, en lugar de depender solo de la abrumadora potencia de fuego del M16. El sargento Rodríguez, el hombre más ruidoso y escéptico inicialmente, se convirtió en el discípulo más ferviente de Briggs. Empezó a estudiar los movimientos de la fauna local, pasando horas intentando replicar la técnica de respiración superficial de muerto. Se encontró mirando no el sendero adelante, sino los sutiles patrones en la hojarasca perturbada, exactamente como Briggs había enseñado. Callum Briggs, sin embargo, nunca buscó crédito. Nunca dio una conferencia formal y nunca reconoció su influencia. Su entrenamiento continuó mediante corrección silenciosa, un dedo señalando una ramita rota, una tos suave indicando un paso mal colocado, o la presentación silenciosa de un nudo perfectamente atado antideslizante. La leyenda creció rápidamente, extendiéndose por la clandestina red de puestos avanzados SOC. Otros equipos listos empezaron a oír susurros del equipo de Hayes, un equipo que de repente se había vuelto inquietantemente silencioso y letalmente eficiente. Ya no eran conocidos como RT Florida, ganaron un escalofriante nuevo apodo, el equipo Sombra. Las historias atribuidas a Briggs se volvieron mitos hiperbólicos dentro de la comunidad cerrada. Puedo leer un alambre trampa. Conoce el horario de patrulla BC por el sonido de las ranas. Es el fantasma que la NBA no puede rastrear. El propio Hayes internalizó la metodología SAS. Comprendió que Briggs no era solo un soldado hábil, representaba una ideología diferente de guerra, una donde el objetivo no era enganchar y destruir, sino observar, reportar y desaparecer. Hayes resumió la transformación por escrito a su teniente. Solíamos depender de nuestros helicópteros y nuestro brass. Ahora dependemos del silencio y un maldito cuchillo. Briggs dio a SOG algo que nunca supo que le faltaba, su propia sombra oscura. Cuando nos movemos, simplemente seguimos la sombra que él proyecta. La realidad era que SOG se había adaptado. Habían absorbido la fría y precisa letalidad del SASR australiano. Y, habiendo probado esta nueva y aterradora efectividad, el capitán Hayes estaba absolutamente decidido a que el préstamo del cabo Callum Briggs nunca, bajo ninguna circunstancia, fuera devuelto. Lo inevitable llegó durante la temporada de monzones. Un mensaje encriptado de baja prioridad se deslizó en el archivo seguro del capitán Hayes. Era una orden formal del alto mando australiano, filtrada a través del Comando de Asistencia Militar estadounidense. Asunto: terminación del destacamento, Cabo Briggs C. El mensaje era cortante y administrativo. La gira de deber del cabo Callum Briggs, apoyando McVisock, había expirado oficialmente y debía ser rotado de vuelta a su unidad matriz para debriefing y reasignación. La cláusula de impacto operativo en la que Hayes había confiado previamente había sido anulada. El préstamo fantasma estaba siendo cobrado. Hayes miró el papel, sintiendo un nudo apretarse en su estómago. Briggs era más consolado, era la piedra angular del éxito actual de RT Florida. Perderlo ahora se sentía como perder sus ojos y su silencio en las partes más profundas del sendero. Inmediatamente llevó el tema ante sus hombres restantes. La reacción no fue aceptación resignada, fue furia absoluta. No pueden llevarse al australiano,
insistió M. McIntyre, el hombre cuya vida Briggs había salvado personalmente. Conoce este sector mejor que ninguno de nosotros. Si hacemos la próxima inserción sin él, estamos ciegos. El sargento Rodríguez, rostro sombrío, expresó el sentimiento colectivo. Capitán, somos una mejor unidad por él. Si lo sacan ahora, no es solo un cambio de personal, es una sentencia de muerte para el próximo equipo que golpee la frontera. En un acto de audaz desafío, el capitán Hayes instruyó a su teniente para redactar una carta colectiva no oficial de protesta. Cada hombre en RT Florida, desde el teniente hasta el médico más nuevo, firmó el documento, listando cada éxito mayor, cada vida salvada y cada amenaza enemiga neutralizada, solo por la silenciosa proficiencia de Briggs. El tono era inusitadamente insubordinado para un informe oficial, argumentando que Briggs era críticamente no expendable para el esfuerzo de guerra en la región Tri-Border. Hayes, entonces, apartó a Briggs fuera del alcance auditivo del Hutch principal, finalmente abordando directamente el tema de su partida. Briggs, llegó el papeleo. Te están llamando de vuelta a Australia. Te quieren de regreso en una semana. Briggs típicamente no mostró reacción, simplemente asintió y comenzó a afilar su cuchillo principal. Entendido, capitán. Hayes se sorprendió por la falta de emoción. ¿No tienes nada que decir? ¿Una queja? ¿Una solicitud de extensión? Briggs levantó la vista, sus fríos ojos conectando con los de Hayes. Mis órdenes son claras. Si debo estar en otro lugar, estaré en otro lugar. La misión termina cuando la asignación termina. No, dijo Hayes, inclinándose más cerca, su voz baja e intensa. La misión termina cuando nosotros decidimos que termina. Mira, no están enviando un equipo de extracción para recogerte. Esperan que viajes por la cadena logística. Hayes hizo una pausa, bajando la voz a un susurro absoluto. Era el momento de compromiso último. La oferta de insubordinación nacía del respeto. Si los australianos no despachan a alguien específico para recogerte, facilitaremos tu desaparición. Falsificaré tus papeles de baja, te asignaré un nuevo nombre, algo simple como Smith, y te esconderé en el Firebase hasta que termine la guerra. Serás declarado MIA, y podrás vivir el resto de esta guerra como la propia sombra de RT Florida. Nadie aquí hablará. Te necesitamos para sobrevivir. La intensidad de la oferta, un camino para convertirse en un literal fantasma de la guerra, permanentemente adoptado por Sock, era inmensa. Briggs simplemente continuó afilando su acero. El suave ching de la piedra húmeda, el único sonido. No aceptó, pero crucialmente no rechazó. Estaba esperando el movimiento final, el acto final del servicio del cabo Callum Briggs con Mac Visock. Se ejecutó con la misma metódica y absoluta silencio que definió su tenencia. Una semana después de que llegara la orden de recall y el capitán Hayes hiciera su desesperada oferta, el destino de Briggs fue decidido, no por un oficial de alto rango, sino por la ausencia de uno. Ningún personal SAS australiano específico llegó a FOB2 para escoltar personalmente a su operativo a casa. El cuartel general simplemente había programado su traslado en un vuelo estándar desde Da Nang, dejando la logística de su partida final al mando de la base americana. Hayes, esperando ansiosamente la señal de los australianos, sintió una oleada de esperanza desafiante. Tenía los papeles falsificados listos, el rincón silencioso del búnker preparado y todo el equipo jurado al secreto. Briggs podía convertirse en Smith esa noche. Pero Briggs tomó su propia decisión sin consulta. Sabía que Hayes estaba dispuesto a cometer suicidio profesional para retenerlo. Sabía la desesperada necesidad de los hombres que se habían convertido en su extraña y ruidosa familia americana. Sin embargo, Briggs comprendió que aceptar la oferta clandestina significaría atar a Hayes a un secreto paralizante y manchar a la unidad con riesgo innecesario. Su propósito era reducir riesgo, no crearlo. En una lluviosa noche de martes, cuando la lluvia monzónica martillaba el techo de hojalata corrugada de los Hutches, ahogando todos los otros sonidos, Callum Briggs simplemente empacó su escaso kit. Dejó el costoso equipo americano que le habían emitido, la radio más nueva, la pesada mochila de asalto, y tomó solo sus correas originales gastadas, su rifle y su cuchillo de combate pulido. No buscó al capitán Hayes, no estrechó manos con Rodríguez o McIntyre. No hubo despedidas, ni discursos, ni promesas de escribir. Simplemente salió por la puerta principal, informando al guardia somnoliento que iba a tomar un transporte al depósito logístico. Se fue como había llegado, un fantasma caminando entre las botas de lluvia. Por la mañana, cuando descubrieron su litera vacía y su papeleo encontrado ordenadamente apilado en el escritorio de Hayes,
Los hombres de RT Florida comprendieron que no había aceptado el destino de un desertor o un fantasma. Había elegido el camino del soldado profesional, partiendo silenciosamente para proteger a los hombres que lo habían protegido a él. Una semana después, sentado solo en el pesado silencio del búnker de mando, el capitán Hayes se encontró mirando la pared de madera recién pintada. Briggs había dejado una marca, no una firma, sino una última e indeleble pieza de instrucción, un crudo recordatorio de su filosofía, grabado con la punta de una bala en la pintura verde. Cuando no oigas pasos, ese es Briggs. La frase se convirtió en el lema no oficial de la unidad, recitado a cada nuevo reemplazo que llegaba al perpetuamente silencioso Hutch de RT Florida. Briggs se había ido, pero sus métodos vivían, el estándar de oro para la supervivencia. Años después, mucho después de que la unidad fuera disuelta y mucho después de que la guerra hubiera terminado, veteranos de MACV-SOC intercambiarían historias, bajando la voz cuando hablaban del legendario australiano. Era la anomalía, el hombre fantasma que habían pedido prestado, el mayor activo que jamás desplegaron, y el único hombre que desesperada y colectivamente decidieron nunca querer devolver. Pero el fantasma del SAS australiano, fiel a su credo, pagó la deuda él mismo, con su silencio, asegurando que su leyenda y la de ellos perduraría.